Bienvenido a la iglesia. Nos da mucho gusto que estés aquí. ¿Tienes preguntas como ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio. La iglesia son las personas. Personas que amamos a Dios y amamos a los demás. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y confiamos en sus promesas. Y compartimos la buena noticia de que Jesús vivió, Jesús murió y Jesús vive de nuevo. Jesús vive dentro de nosotros. Queremos que seas parte de su familia. ¿Y quiénes somos nosotros? Nosotros somos esa iglesia. Pecadores, salvados por amor, con fallas pero perdonados, rotos pero restaurados, imperfectos pero amados perfectamente por un Dios perfecto. Bienvenido a la iglesia. Bienvenido. Hola, una vez más queremos darte la bienvenida a este primer sábado del año, el cual lo hace muy especial, y queremos que este 2021 sea para ti y para cada uno de tus seres queridos una gran bendición. Este es el año de la expectativa, el año en el que el mundo entero ha puesto la esperanza en el que las cosas van a volver a ser como antes. Todo lo que no se pudo hacer en el 2020, este 2021, todo el mundo quiere hacerlo. Para nosotros es un año también muy especial porque sabemos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca de lo que pensamos. Por eso queremos invitarte a que sigas compartiendo a Jesús, a que sigas anunciando su pronto regreso a través de tu testimonio. Y si no conoces a Jesús, te invitamos a conocerlo, porque cuando lo pruebes, cuando lo conozcas, vas a tener el deseo de relacionarte cada día con Él a través de su palabra, de orar, de hacer el mejor bien a los demás y anhelar de que muchas otras personas también conozcan al Salvador. Por eso queremos darte una cordial bienvenida por seguir con nosotros, por seguir siendo parte de la familia adventista del séptimo día, desde aquí, desde Torrevieja, España. Te enviamos un abrazo muy, pero muy fuerte. Como siempre te digo, ojalá un día pudiésemos encontrarnos, vernos y darnos ese abrazo. Los que vivimos aquí, cerca de nuestra iglesia en Torrevieja, estamos deseosos de que podamos encontrarnos de nuevo. Pero mientras tanto, seguiremos adorando por aquí. Por eso queremos invitarte a que cantemos juntos. Cantemos un canto que es de mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Se llama Él es Jehová el Señor. Y está interpretado por un grupo de médicos enfermeros de uno de nuestros hospitales. Cantemos junto con ellos y luego tendremos un momento para orar. Cantemos juntos. Él es Jehová el Señor, Dios de la creación. Él es Jehová el Señor, Dios poderoso, Señor de Gilead, la roca eterna. Él es Señor que nos puede restaurar. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Señor Jehová Shalom, el Dios de paz y amor, el Dios de Israel, Señor eterno, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Él es gran protector, Señor Jehová Jireh, glorioso Salvador, nuestro Mesías. El Hijo que murió por darnos La salvación. Él es Señor que nos puede restaurar. Puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Señor Jehová, Dios poderoso, y es gran Señor que nos puede restaurar. Y es gran Señor que nos puede
Él es Jehová el Señor. Aleluya. Cantemos aleluya. Oremos juntos. Padre que estás en el cielo, muchas gracias queremos darte por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Muchas gracias por cada una de las personas que están ahí al otro lado de la pantalla. Gracias porque han dedicado un rato de su tiempo, Señor, para compartir con nosotros. Gracias, Padre, por la palabra. Gracias por la libertad que tenemos de estudiarla, de reflexionar en ella y queremos hacer de ella el fundamento de nuestra vida. Por eso imploramos la presencia de tu Espíritu, para que solamente pueda ser tu portavoz y para que las personas que hoy nos escucharán, Señor, tengan la certeza y la seguridad de escuchar tu voz y confiar cada día más en cada una de tus promesas. Señor, también te queremos pedir por el consuelo de las personas que sufren, las personas que están viviendo circunstancias trágicas en medio de toda esta circunstancia que vivimos, no solamente por la pandemia, sino por el hambre, la violencia, las guerras y todos los desastres que hay en este mundo. Señor, queremos que vengas pronto. Por eso, prepáranos para seguir anunciando tu pronto regreso y con gozo y esperanza, Señor, vivamos el tiempo que queda hasta cuando tú vengas. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bienvenido una vez más a este espacio en el que reflexionamos a través de la palabra y he titulado la reflexión de este día, es momento de dar el paso, porque como es el año de la esperanza en todo y desde el punto de vista espiritual queremos invitarte a que des el paso. ¿Ven? A algunos les va a tocar dar el paso para conocer a Jesús, otros dar el paso para aferrarse mucho más a Jesús, pero de todas formas es el momento de dar el paso. Quiero hacerte una pregunta. Para ti personalmente, ¿cuál ha sido la noticia que más impacto ha causado en tu vida durante el 2020? ¿Cuál ha sido esa noticia? Como no tenemos feedback ahora, puedes escribir tu noticia aquí en los comentarios de este vídeo y te la responderé cuando estemos ahí. Te responderé la pregunta o cualquiera de tus inquietudes. Las responderemos, los saludos también, gracias por ellos. Pero ¿cuál ha sido la noticia que más ha causado impacto en tu vida en este 2020 que ya dejamos atrás? ¿Cuál ha sido? Te voy a proponer algunas. La primera, la pandemia. Todo esto del COVID ha sido la noticia que quizá haya causado más impacto en tu vida. Otra propuesta en el contexto de Europa, la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, quizás haya sido una noticia que haya impactado tu vida y digas, tengo que hacer un cambio en mi vida. Los desastres naturales que han ocurrido en este 2020, los incendios de la Amazonía, los incendios de Australia, los de California y la gran cadena de huracanes que afectaron incluso a Centroamérica y Sudamérica como nunca antes había ocurrido, y los ciclones más terribles todavía en toda el área del Pacífico Norte. O por si acaso la noticia que más te impactó fue la derrota política del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. O quizá la noticia que más te haya impactado haya sido el desarrollo y ya la implementación de la vacuna contra el COVID. Cualquiera que sea la noticia que más te haya impactado, quiero pedirte que la puedas compartir a través de los comentarios y te responderemos a la noticia que te haya impactado y el por qué. Pero quiero informarte que la noticia más poderosa, la noticia que más ha impactado y va a impactar en el mundo mundial, en el universo entero, por siempre, cada año, y en el pasado, y en el presente, y en el futuro, es Cristo vivo, Cristo crucificado, Cristo resucitado y Cristo pronto a venir. Esa es la noticia más grande del mundo mundial y es la noticia que hará que este mundo haga un fin e inicio de todo. Bueno, un reseteo, un control al suprimir y empiece el mundo de nuevo. Te invito para que busques en tu Biblia el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Bien, estamos viviendo en un momento en el que muchos de los estudiosos de la Biblia están buscando las señales, los eventos del tiempo del fin, y es una señal que a veces se nos olvida, y en Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Este evangelio, y el evangelio no es otra cosa que el Jesús que nació como un niño, como lo hemos celebrado ahora en el mundo entero, más allá de la fecha, todas estas cuestiones. Jesús es real, no es una historia, es real, es una noticia, es un hecho. Nació, vivió en este mundo, tuvo un ministerio impresionante que cambió la historia en dos. Por eso los historiadores hablan de antes de Cristo y después de Cristo, porque cambió la historia. Este personaje ha cambiado y ha motivado al mundo entero, jamás se va a dejar de hablar de él. Es de quien se escriben todos los días cosas buenas, malas, pero se sigue escribiendo el personaje de Jesús y su vida es innegable. Murió, pero a los 3 días resucitó de entre los muertos. Estuvo con sus discípulos y con mucha gente y prometió volver y volverá. Esa es la noticia más grande que hay en este mundo. Y mientras que vivimos en este mundo, mientras que estamos aquí en esta sociedad en la que seguimos dando vueltas, seguimos moviéndonos y el ser humano luchando, buscando una mejor forma de vivir, buscando la felicidad, buscando identidad, podemos relacionarlo con un momento que vive el pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, y es la historia del pueblo de Dios cuando se encontraba en la esclavitud en Egipto. Cuando el pueblo estuvo en Egipto era esclavo literal. Era esclavo literal. Ya estamos en el siglo XXI y hoy consideramos que la esclavitud literal se ha abolido, pero hay algunos países del mundo todavía donde las personas siguen siendo vendidas. Todo esto de la trata de blancas, todo esto de tomar personas y llevarlas y explotarlas para algunos trabajos o servicios sigue siendo literal, pero también somos víctimas de otra esclavitud, la esclavitud del humanismo, la esclavitud de todas las ideologías que nos invitan a pensar de que con nuestros propios esfuerzos podemos conseguir la felicidad, y por eso luchamos y trabajamos duro toda nuestra vida en busca de la felicidad, y cuando llegan ya los últimos años de nuestra vida decimos, ¿para qué viví? ¿Qué ha pasado con todo lo que he hecho? Tengo la oportunidad de hablar con personas mayores y siempre que les hago la pregunta, oye, si volvieras a ser joven, ¿seguirías o vivirías o imitarías el mismo modelo o estilo de vida? La gente me dice, no. Para serte sincero, honesto, Diego, yo no haría eso. Yo lo que haría sería dedicar mi vida a servir a los demás. Dedicar mi vida y entregar mi vida a ayudar al prójimo, a disfrutar de las personas, de nuestros seres queridos. Eso es lo que la gente dice que buscaría. Hoy, en el Egipto, no literal, sino el Egipto simbólico que vivimos hoy, vivimos en un mundo atrapado en una bola frenética de trabajo constante por tener la mejor casa, el mejor vehículo, los mejores electrodomésticos, la mejor comodidad posible. Y no estoy diciendo de que eso sea malo en sí. Si una persona puede tener un aparato que le limpie, que le organice, que esto, o el robot que hace todas las cosas de la casa, el robot de los supersónicos, los que de pequeños llegamos a mirarlo, ese era el sueño, el ideal, ¿no? Si te lo puedes permitir, bien, pero no soluciona todos los problemas del ser humano. Siempre vamos a ir buscando una u otra forma, porque el problema del ser humano es un hueco, es un vacío espiritual, es la falta de Dios. Y eso es lo que hace que hoy seamos esclavos de toda la ideología humanista por el intento de buscar identidad. Aquella identidad que el ser humano perdió cuando salió del Edén. El pueblo de Israel, después de la salida de Egipto, peregrinó durante 40 años en el desierto antes de entrar a la prometida Canaán terrenal, esa tierra que fluía leche y miel, y antes de entrar vivieron algunos desafíos y por eso el pueblo desobedeció, no confió en Dios y una generación entera tuvo que quedarse en medio del desierto a pesar de reintegrarse nuevamente a Dios para que una nueva generación entrara a la Canaán terrenal. Y todos los desafíos que iban viviendo cada día, incluso ya casi al entrar, son muy parecidos a los desafíos que vivimos hoy. De acuerdo a las profecías, desde 1844 ya no hay profecías de tiempo. La última profecía de tiempo, las 2300 tardes y mañana, que nos avanzaban en la historia hasta 1844, cuando Jesús en el santuario celestial pasa del lugar santo al lugar santísimo en su proceso de intercesión, cumpliendo el simbolismo que se vivía literalmente en el santuario terrenal. Jesús, a partir de 1844, la segunda venida de Jesús podía ser en cualquier momento.
Dependía del trabajo del ser humano, de los seguidores de Jesús, de vivir fielmente y anunciar el pronto regreso de Jesús, que es lo que va a desencadenar acontecimientos en el mundo que van a generar movimientos sociopolíticos, humanistas, que van a hacer de que hayan dos únicas decisiones de tomar: si seguir la propuesta de Dios o seguir las propuestas que los seres humanos van a hacer, e incluso invocando el nombre de Dios. Quizá me digas: Diego, esto que acabas de decir del santuario terrenal, el santuario celestial, profecía a 2300 tardes y mañanas, ¿esto cómo es? No lo había escuchado nunca. Por favor, si no lo has escuchado, ahora no voy a tener tiempo de poder explicártelo todo. Deja un comentario en este vídeo y podemos preparar una explicación de uno de estos temas para que puedas comprender en qué consiste la profecía de Daniel capítulo 8 versículo 14 de las 2300 tardes y mañana, y todo el sistema del perdón del santuario a través de todo lo que hacían los sacerdotes con el sacrificio diario y también con el sacrificio anual, el día de la expiación o el gran día del perdón, que son símbolos de lo que Jesús vino a hacer en esta tierra y sigue haciendo ahora mismo en el santuario celestial. Así que continuamos, pero la clave es que el pueblo de Israel dio vuelta durante esos 40 años. Nosotros hoy seguimos dando vueltas a espera de poder vivir en plenitud, en fidelidad, no por nuestro poder, sino basados en el poder de la promesa del Espíritu Santo, y podamos entrar a esa Canaán celestial que se nos ha prometido. Lo que necesitamos es confiar en Dios, pero yo no puedo confiar en alguien que no conozco, y por eso la confianza en Dios ha sido el punto del cual nuestra relación con Dios debe de partir. Por eso el Señor nos invita siempre a que lo conozcamos. Moisés, quien fue que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y lo llevó ya a las puertas de la Canaán, cuando ya Moisés se le anuncia que va a morir, busca un sustituto, pero no lo buscó allí, ya lo había preparado, ya había entrenado a Josué. De allí traer la idea de que nuestros jovencitos adolescentes tengan un mentor para que cuando les llegue el momento de pasarles el relevo ellos lo puedan recibir. Y vamos a leer un versículo que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 8, y son las palabras de Moisés a Josué, pasándole el relevo de la dirección del liderazgo del pueblo de Israel, para que él pueda continuar con el pueblo y llevarlo a la Canaán terrenal que Dios les había prometido. Y es un versículo de una promesa que Moisés le reclamó a Dios. Él la vivió y él se la pudo transmitir. Por eso nosotros no podemos transmitir a nadie algo que nosotros no hayamos vivido. Capítulo 31 del libro de Deuteronomio, versículo 8, dice así: El Señor va delante de ti. Recuerda que estas palabras son de Moisés a Josué. El Señor va delante de ti. Él estará contigo y no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. Me gusta porque es Moisés entregándole el testigo a Josué, y Moisés, esta es la experiencia de Moisés de haberle pedido esto a Dios. Recordáis que Moisés le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, yo no voy con este pueblo, no voy. Así que ven conmigo. Y conocemos en todo ese peregrinaje en el desierto que la presencia de Dios siempre estuvo con Moisés. Y Moisés siempre estuvo con el Señor. Y el Señor siempre lo dirigió, lo recondujo cuando se equivocaba. Vamos por aquí, vamos por acá. Pero siempre estuvo con él. Y por eso hoy te invito, y Dios nos invita a que confiemos en él. En medio de todo lo que estamos viviendo, confiemos en él. Confiemos en él. El ser humano presentará grandes soluciones, y muchas son muy buenas soluciones, pero no son soluciones eternas. Estamos muy agradecidos por el avance de la ciencia y que haya ya una respuesta, una vacuna para el COVID, pero esa vacuna no soluciona los problemas del ser humano. El vacío espiritual que tenemos aquí dentro, que solamente se puede llenar con nuestra relación y el conocimiento de Dios, la vacuna no lo puede llenar. Es lo que va a poder transformar nuestra mente y empezar a desearnos el mejor bien para nosotros, pero ese mismo bien para el prójimo también, sea quien sea. Por eso la promesa no cambia. Cambian los líderes, cambió Moisés a Josué y luego todos los líderes que hay, pero por eso nuestra fe está basada en la promesa. Nos fijamos en la promesa. Por eso yo no te invito a que me sigas.
Te invito a que sigas a Jesús. Conócelo para poderle seguir. Por mucho que me conozcas, por muy amigo que seamos o lleguemos a ser, te invito a que conozcas y sigas a Jesús. Jesús, Él es nuestro Salvador, Él es el Redentor. En Él tenemos la victoria asegurada. Antes del pueblo entrar a la Canaán terrenal prometida, habían ahí unos obstáculos que debía de enfrentar. Y uno de esos obstáculos era la ciudad de Jericó. Ellos tenían que vencer a esa ciudad, debían de tomarla, y la Biblia nos dice que era una ciudad muy grande donde vivía gente poderosa, con una muralla tremenda. Las ciudades eran amuralladas y ahí no podía entrar nadie. Pero Josué, gran estratega, envía a 2 espías para que observen, miren qué es y traigan un informe. Y justo en el libro de Josué, en el capítulo 2, versículo 24, encontramos ese informe. ¿Bien? Ellos van, hacen toda su exploración. Ellos son los espías que se encuentran con Rahab, a la que Rahab protege. Luego hace que ellos se vayan, le hacen la promesa de que venga, y cuando el pueblo entre a tomar Jericó, ella y su familia pueda ser salva. Y encontramos ahí, en la genealogía de Jesús, encontramos ahí a Rahab, una mujer poderosa, símbolo de la transformación, símbolo de que no hay nadie perdido. Nadie, mientras tengamos la esperanza en Cristo Jesús. Josué capítulo 2, versículo 24, dice lo siguiente. Este es el informe de los espías. Este es el informe que traen los espías. Capítulo 2, versículo 24. Le dijeron: el Señor ha puesto esta tierra en nuestras manos. Por nuestra causa, todos los habitantes del país han perdido el ánimo. ¡Wow! Todos los habitantes del país. Pero no era por la causa de los 2 espías, era por el testimonio de todo lo que había hecho, no los israelitas, sino el pueblo de Israel, el Dios del pueblo de Israel durante ese peregrinaje en el desierto. El pueblo de Israel había vencido a muchos otros pueblos que eran poderosos, había sobrevivido en el desierto. Creo que eso era mucho más impactante, sobrevivir en el desierto. Tenían el maná que caía todos los días, el sábado tenían el viernes doble porción de maná para que pudiesen disfrutar de su encuentro con Dios en el sábado. Impresionante todo lo que Dios hizo con ellos, y todo eso había llegado a oídos de los habitantes de Jericó, por lo cual tenían miedo. Antes de que el pueblo de Israel llegara allí, ellos ya estaban vencidos. Antes de que el pueblo llegara allí, ya la ciudad era de ellos. Por eso de que hoy quiero invitarte a que, querido, querida, que sepas que la victoria ya está en nuestras manos. Jesús ya venció. Así que con este obstáculo fuera, queda otro obstáculo. Y por eso vamos a leer el libro de Josué en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 6, porque el siguiente obstáculo es el río Jordán. Había que cruzar el río Jordán. He estado ahí en Israel y pasamos varias veces por el río Jordán. De hecho, estaba ahí al lado, ahí en la orillita del río Jordán, y decía yo, pero esto no es muy grande. Pero claro, la geografía ha cambiado, las cosas han cambiado, incluso el clima del momento en el que ellos están allí y van a cruzar el río era diferente. Sé que vives en algún lugar donde verás el cauce de algún río disminuido o muy pequeño, pero cuando están las lluvias, el deshielo, o estamos en temporada de invierno, el río se crece de tal manera que por allí no cruza nadie. Eso era lo que pasaba. Capítulo 3 del libro de Josué, y leemos el versículo 1 hasta el 6. Por la mañana, muy temprano, Josué y todos los hijos de Israel se levantaron y partieron de Sitín. Al llegar al Jordán, se quedaron allí antes de cruzarlo. Versículo 2. 3 días después, los oficiales recorrieron el campamento. Versículo 3. Y le dijeron al pueblo: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor, su Dios, ustedes deberán salir de donde estén y marchar tras ella. Versículo 4. Para que conozcan el camino, pues ustedes nunca han pasado por ahí. Pero no deben acercarse al arca, sino mantenerse a una distancia de 90 metros. Y Josué, versículo 5, y Josué le dijo al pueblo: purifíquense. Aquí aparece, esta información la da Josué: purifíquense.
porque mañana el Señor hará maravillas en medio de ustedes. Versículo 6, luego Josué llamó a los sacerdotes y les dijo, tomen el arca del pacto y crucen el río delante del pueblo. Y ellos la tomaron y guiaron al pueblo. Me encantan estos versículos porque dentro del arca, ¿recordáis lo que había? Sí, las 2 tablas con los 10 mandamientos, que no son unas leyes, sino que son unas instrucciones para la vida. No matar, no robar, no mentir, no hacerse un dios, cualquier otra cosa que el ser humano pueda hacer con su mente, con sus manos o con su imaginación. El día de descanso que el Señor había dado para deleitarnos en su creación y en su recreación, ahora que Dios nos está restaurando a través del poder de su Espíritu Santo. Esas instrucciones son las que abren el camino por el cual hay que seguir. Y ellos no conocían el camino porque ellos conocían las vueltas en el desierto, pero este camino para ya pasar a la Canaán terrenal no lo conocían, así que debían ir detrás de los sacerdotes. Pero hay muchos otros detalles, así que ellos tenían que seguir allí para poder cruzar el Jordán. Aquí hay un acto de fe. Ellos deben de purificarse, ellos deben de vivir una experiencia de un nuevo nacimiento, deben reconsagrarse. ¿Recuerdas cuando Jesús se encontró con Nicodemo aquella noche? Y en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo viene y le hace algunas preguntas. Maestro, vemos que tú vienes de Dios por las señales que haces. Y en todo esto Jesús después le responde en el versículo 3, le respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo estaba siendo invitado por Jesús a nacer de nuevo. Josué le dice al pueblo, tenéis que consagrarte, tienes que renovarte, tienes que vivir un nuevo nacimiento, y eso solamente se hace a través del poder del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Cruzar el río, dar el paso, por eso de aquí viene el título de nuestra reflexión, es el momento de dar el paso, es el momento de dar un pasito más, de que nuestro compromiso sea mayor que el que hemos tenido hasta ahora. Es la experiencia de la fe, y la fe no es un sentimiento, no es una emoción, no es un estado. Uno a veces dice, es que yo a veces no tengo fe. La fe no es algo que se tiene, la fe es una decisión. Y la fe es el servicio constante basados en las promesas de lo que el Señor ha hecho. Las promesas no cambian, ya te lo he dicho y te lo repito. Lo que cambian son las personas, pero las promesas no. Las promesas de Dios siguen. Y como líderes, lo que debemos hacer es mantener firme las promesas de Dios, viviendo en ellas, más allá de hablarlas, vivir las promesas. En Mateo capítulo 17, versículo 20, encontramos las palabras de Jesús a un grupo, a sus discípulos. Había un hombre que había tenido un demonio, y los discípulos no pudieron expulsar ese demonio. ¿Recuerdas que esto fue después de la transfiguración? Algunos discípulos se quedaron abajo. Jesús subió a un monte con Pedro, con Jacobo y con Juan, y cuando bajó había gente de los líderes religiosos burlándose de los discípulos porque no habían podido expulsar un demonio de un muchacho. Y ellos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué no hemos podido expulsarlo? Y en Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús les dice, porque ustedes tienen muy poca fe. De cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, quítate de allí y vete a otro lugar, y el monte les obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Y en estos días los adolescentes de la iglesia me preguntaban, Diego, pero ¿cómo se tiene esta fe para mover montañas, no? Como ven muchas películas, pues pensaban que era un poder telemático con el que hacías que las cosas se movieran. No, hay montañas que no son las montañas literales. Jesús está hablando en sentido figurado. ¿Para qué mover una montaña? Una montaña física la movemos y que cambia nuestra vida, no. Pero te voy a decir una montaña. Una montaña es no ser capaz de acostarme temprano para levantarme temprano y tener un encuentro de calidad con Dios. Una montaña es dedicarle menos tiempo a las redes sociales y más tiempo a Dios. Una montaña es dejar de estar pensando en que los demás son los malos y yo soy el bueno. Una montaña es dejar de ser
de no preocuparme, de no tener compasión por las personas que sufren y hacer algo, involucrarme en algo para poder ayudar a las personas que no tienen las bendiciones o el bienestar que nosotros tenemos. Orar por esto, orar para que Dios nos dé el espíritu para mover esas montañas, de eso se trata la fe, de servicio constante. A veces seguro tendrás una montaña que es no le hablo, no trato o no soy capaz de perdonar a la persona que quizá esté considerando yo que es mi enemigo. Esa montaña es la que el Señor nos invita a mover. No estamos hablando de una montaña física. Así que el Señor quiere que vivamos esta experiencia de nuevo nacimiento teniendo la fe puesta en sus ojos, basados en las promesas que el Señor ha hecho. Por eso es necesario tener ese encuentro personal con el Señor. Por eso es necesario que tengamos esa continuidad en nuestra relación con Dios a través de la lectura de la Biblia, de la oración y nuestra consagración, que no es otra cosa que el arrepentimiento constante y entrega constante a Dios. Es por eso que la promesa que encontramos en el mismo libro de Josué, en el capítulo 3, versículo 13, sigue vigente hasta nuestros días. Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, ¿bien? Y cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Dios y Señor de toda la tierra, planten su pie en las aguas del Jordán, éstas se partirán en dos, y las aguas que vienen del río arriba se detendrán y se acumularán hasta formar un muro. Esto sería un Discovery Channel impresionante. ¿Bien? Los sacerdotes van caminando, recuerden que el pueblo todos los estaba observando y este es el momento de dar el paso. Ellos dan el paso, entran ahí al agua, ellos se detienen ahí en el agua porque el Señor Josué les da una orden que tienen que detenerse allí y cuando ellos se detienen allí pasa lo siguiente, meten el pie en el agua y esa es la invitación que quiero hacerte desde ya, hay que meter el pie en el agua. Mete el pie en el agua. No te detengas, mete el pie en el agua. Mira lo que sigue diciendo el versículo 14. El pueblo salió entonces de sus tiendas de campaña, dispuesto a cruzar el Jordán. Delante de ellos iban los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Versículo 15. El río Jordán suele desbordarse durante el tiempo de la siega, de la cosecha. Así que en cuanto los sacerdotes entraron en el río, y sus pies se mojaron en la orilla. Versículo 16, las aguas que fluían río arriba se detuvieron y se acumularon lejos de la ciudad de Adán, a un costado del Seratam, mientras que las aguas que bajaban al mar de Arabá y al mar salado se secaron por completo. Así las aguas del Jordán quedaron divididas y el pueblo pasó y se encaminó hacia Jericó. Versículo 17. Mientras tanto, y observa el versículo 17, mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se detuvieron en medio del Jordán hasta que todo el pueblo terminó de cruzarlo sobre terreno seco. Y esto me recuerda una promesa que hay en Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19. El Señor hará algo nuevo. Esto es impensable. Que el Señor detenga las aguas que nos detienen, las aguas que nos hacen dar miedo, las aguas que no permiten que nosotros tengamos un compromiso más grande con el Señor las detiene. ¡Chin! Él las detiene. Y mira esta cita, este pensamiento inspirado que se encuentra en el libro Patriarcas y Profetas de mi autora cristiana favorita, Elena de White, en la página 517, hablando justamente de esto, dice lo siguiente. Todos observaron con profundo interés cómo los sacerdotes bajaban hacia la orilla del Jordán. Todo el pueblo estaba allí. Por eso hay un llamamiento muy especial a nuestro liderazgo. ¿Sí? Todos los que somos líderes, de hecho, todos somos líderes. Aunque no tengas una responsabilidad en la iglesia, eres líder.
porque eres líder del mensaje de la salvación. Si consideras que Jesús te ha perdonado, te ha redimido y te está restaurando, eres un líder, porque tienes la tarea de dar a conocer a otros ese mensaje. Así que todos observaron con profundo interés cómo los sacerdotes bajaban hacia la orilla del Jordán. Los vieron avanzar firmemente con el arca santa en dirección a la corriente airada y turbulenta. El río estaba muy crecido, pero ellos avanzaron con fe, hasta que los pies de los portadores del arca tocaron el agua. Cuando tocaron el agua, por eso este es el momento de dar el paso. Entonces las aguas que venían de arriba fueron rechazadas de repente, mientras que las aguas de abajo siguieron su curso y se vació el lecho del río. Todos hemos sido llamados a ser sacerdotes. Todos. Los sacerdotes del tiempo de Josué representamos a los sacerdotes de hoy. Esto no es algo que yo me invente. Vamos a la Biblia. Me encanta porque la Biblia siempre tiene sus respuestas y sin tomar textos fuera de su contexto, sino que textos que claramente nos dan evidencia de lo que queremos anunciar. En Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, capítulo 2, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Hablando del pueblo de Dios, hablando de los que aceptan a Jesús, sea quien sea. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú y yo, mujeres, niños, varones, mayores, jóvenes, adolescentes, todo aquel que acepte a Jesús ha sido llamado de las tinieblas a la luz para anunciar que Dios viene pronto. Los sacerdotes habían sido escogidos para que ellos pudieran transmitir al pueblo la confianza en Dios. Hoy ya no vivimos ese sistema sacerdotal, así que todos, y en ese tiempo también, todos eran testigos de lo que Dios había hecho. Y tú eres un testigo de lo que Dios hizo en la cruz. Eres un testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eres testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida y por eso te invito, te llamo a que puedas vivir la experiencia de ser un sacerdote, una sacerdotisa del Señor y anuncies el Evangelio, para que podamos mostrarle a otros el camino que es Jesús, la verdad y la vida, para que podamos dar testimonio de su pronto regreso. Hay tanta gente que perece porque no conoce esto, tanta gente que piensa que después de la muerte no hay nada, tanta gente que se aferra a hacer algún ritual por si acaso hay algo, su ser querido que se portó mal esté vivo, cuando tenemos la garantía de la vida eterna en Cristo Jesús. Hoy hemos aprendido que el Evangelio sigue siendo la mejor noticia del universo entero. Dios confía en ti y en mí. Dios confía en que tú y yo anunciemos su buena noticia, la de que Él está vivo, la noticia de que dice que Él murió, vivió, murió, resucitó y pronto va a venir. Y Dios te llamó a ti y a mí para ser sacerdotes, sacerdotisas de Él. Vivamos en plenitud y anunciemos su pronto regreso. En este 2021, atrévete a meter tus pies en el agua. Atrévete a dar el paso. Es el momento de dar el paso al otro lado. Es el momento de hacer un cambio. Es el momento de dejar que Dios transforme tu vida. Y esto significa que nos entreguemos totalmente en el Señor. Que nos entreguemos por completo todo nuestro ser. Si hasta ahora nos habíamos entregado un 90%, es el momento de entregarnos el 100%. Si hasta ahora solamente habías entregado una pequeña parte de tu vida, es el momento de entregarle todo al Señor. Y podamos vivir esta promesa que se encuentra en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, amados hermanos míos, manténganse firmes y constantes. Este es el significado de fe. Firmes y constantes
y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido, no es en vano, dice otras versiones. Por eso quiero invitarte a cantar, a que cantemos juntos. Cantemos juntos una canción, en inglés se llama Waymaker, traducido al español es como Abre Caminos, y es una canción muy hermosa, la han preparado, esta vez está interpretada por la JAC, que son los jóvenes adventistas de Cataluña, la zona Cataluña de aquí de España, y es un grupo de jóvenes multicultural, pero en esta canción vamos a recordar que aunque no lo vemos, aunque no vemos a Dios, confía porque Él está obrando. Cantemos y luego oraremos juntos. En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres
aunque no lo podemos ver, Él está obrando. Sabemos que Él está obrando. Querido, querida, ¿qué hace falta para que nos encomendemos y confiemos más en el Señor? Me dirás, Diego, tú no sabes mi enfermedad. El Señor sí la sabe. Me dirás, Diego, es que tú no sabes que estoy sin trabajo. El Señor lo sabe. Me dirás, es que yo no tengo mucho conocimiento. El Señor lo sabe. Pero quiero hoy que sepas algo. ¿Hay algo imposible para Dios? Según Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Así que tráele tu imposible a Dios, porque Él lo va a hacer posible. Oremos juntos. Querido Dios, querido Padre, una vez más queremos darte gracias por el milagro que encontramos en estos textos. Muchas gracias, Señor, porque el único obstáculo que hay que no puede ser vencido por ti es nuestra decisión. Y Padre, por eso quiero pedir que el Espíritu traspase esta pantalla y llegue al corazón de las personas que están ahora escuchando. Padre, tú sabes la necesidad que tiene cada uno. Tú sabes, Señor, en lo que cada uno está invirtiendo gran parte de su vida, su tiempo. Queremos invertir para el cielo, queremos hacer tesoros en el cielo y por eso quiero hoy pedirte una vez más que operes un milagro en la vida de las personas que ahora nos escuchan. Opera ese milagro también en mí, Señor. Reconozco que muchas veces me ha dado miedo pisar, pero tú has colocado el testimonio de personas que conocen y viven conforme a tus instrucciones, llevan la ley en su mente y en sus corazones y se han plantado en medio del río de las circunstancias de esta vida y están firmes para que nosotros podamos pasar. Jesús vino y metió sus pies en el agua y creó un camino para que nosotros podamos cruzar. Opera los milagros necesarios, Señor, para que nuestros amigos, amigas puedan confiar en ti. Para que más allá de cualquiera de los otros problemas que podamos tener, solucionemos nuestro principal problema, que es vivir sin Dios. Y Padre, por último quiero pedirte, conviértenos en tus manos, en tus pies, en la voz, que llevemos consuelo a tantas personas que perecen en este mundo porque aún no te conocen. Te lo pido y te lo agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos darte las gracias por poder compartir con nosotros este momento. Que el Señor te siga bendiciendo, que siga haciendo de ti esa persona que está firme y constante en la fe, en las promesas del Señor y podamos ver al Señor venir muy pronto. Que tengas un feliz resto de sábado, feliz cualquier sea el día que veas este vídeo y recuerda, aunque no lo puedas ver, Él está obrando.